este equipo inicia una nueva entrega de AN7 Amanecer y como siempre, para todo este equipo es un honor y un placer poder informarles en esta mañana, en este lunes 18 de mayo, ya iniciando una nueva etapa, una nueva semana y esperando hacerlo de manera positiva, con una buena actitud y mejorando todo aquello que en la otra semana pues no nos resultó de la mejor manera. Y como siempre, agradecerles a todos ustedes porque inician esta mañana con todos nosotros para que se mantengan debidamente informados de todo lo que sucede no tan solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y como siempre es un honor poder saludar a nuestros compañeros quienes desde casa también nos informan. Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy amanecemos un lunes con mucho positivismo, con ya casi ya unos días, una vuelta casi a la normalidad. Nuestra rutina, nuestras costumbres, nuestra vida, vamos a ir poco a poco, paso a paso, pero con cuidarnos está en que permanezcamos avanzando. Es decir, viene una etapa 1, que ya más adelante vamos a hablar de eso, pero la idea es que no podemos bajar la guardia cuidándonos. Esto se mantiene y el cuidado ya es de nosotros mismos, pendiente de esa contaminación, tenemos que estar siempre con ese distanciamiento, esa higiene de manos continuamente. O sea, ahora es el momento de que nos vamos a enfrentar con la calle y el coronavirus, ¿verdad? Porque estábamos en cuarentena. Entonces vamos a ir poco a poco, paulatinamente, pero con un positivismo, ya le digo, con cierto cuidado, porque no es que usted va a hacer lo mismo que hacía en enero y en febrero. Esto viene con reglas, no se sienta mal, pero hay que aceptarlo. Exacto, doctora, y aunque las medidas no van a ser un poquito más flexibles en esta ocasión, no nos podemos confiar. Debemos de continuar con esas medidas de prevención y cuidarnos cada día más, porque a partir de ahora van a haber más personas en las calles y es por esto entonces que también debemos de estar resguardados y debemos de llevar al pie de la letra lo que es el distanciamiento social y también utilizar los guantes en todo momento y en toda ocasión. Muy buenos días, Desiree. Buenos días, Lady. Así es, tal como ustedes apuntan, pues yo entiendo que más ahora que nunca debemos cuidarnos. Es un tema sobre todo aquellas personas que van a dirigirse a sus trabajos en transporte público, porque obviamente no tienen un vehículo privado. Yo entiendo que deben todavía mantener muchísimo más cada uno de estas medidas, el tema del distanciamiento, el tema de llevar su mascarilla, llevar sus guantes. Ahora de verdad, o sea, que se van a abrir algunos establecimientos y que va a haber un poquito mayor de flexibilidad para movilizarse. Las personas deben tener muchísimo más cuidado que antes y yo entiendo que deben tener esto muy en cuenta por el hecho de que al momento en que usted se dirija a su trabajo, al momento que usted se dirija a cualquier lugar, pues obviamente debe tener en cuenta cada una de estas medidas para no ser un transmisor a la hora de que llegue a su casa para los que se encuentran allí. Por supuesto que sí, Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Lady. Pues sí, importantes anuncios. Pudimos escuchar anoche por parte del presidente Danilo Medina. Imaginamos obviamente que todas estas instituciones, ¿no?, como el tema de la ONSA, el metro, el transporte público, van a tomar obviamente medidas o ya deben tener un plan para tratar de respetar el distanciamiento social, porque quienes, usamos el transporte público sabemos cómo normalmente está, ¿no?, sobre todo en las horas pico, las horas cuando todo el mundo va a trabajar y cuando todo el mundo pues está saliendo de sus trabajos. Lo importante es eso, hacer el llamado a la gente de que no es volver a la normalidad, no estamos volviendo a la normalidad, es la primera fase hacia la normalidad, pero todavía no, hay que seguir cuidándose. De hecho, el uso de la mascarilla va a seguir siendo obligatorio en el transporte público, hay que mantener el distanciamiento social, incluso nosotros mismos, aunque usted vaya a un banco o vaya a un supermercado y le diga no, mantenga el 1,5 metros de distancia, usted haga lo mismo. O sea, cuando usted esté caminando, siempre mantenga la distancia. Usted cuídese también usted y así pues nos estaremos cuidando todos. Compañeros, y así arrancamos esta emisión bien temprano en la mañana. Ahora veamos las principales informaciones de este día.
¿estás de acuerdo que se reabran las actividades económicas? Entre a Noticias 7 y comente su respuesta. Iniciamos esta emisión hablando, por supuesto, del discurso del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, quien en la noche de ayer anunció diversas medidas económicas y sociales. Veamos. Nuevamente me dirijo a todos ustedes para hablarles de la evolución en nuestro país de la pandemia de COVID-19 y sobre todo para darles a conocer los próximos pasos que vamos a dar a la luz de las informaciones que contamos en este momento. Como saben, ya hace más de 2 meses que estamos haciendo frente a esta situación sin precedentes en nuestro país y en el resto del mundo. Durante estas largas semanas que han sacudido a la humanidad, como no lo había hecho ante ningún acontecimiento desde hace décadas, el virus ha llegado a infectar a más de 4.4 millones de personas y provocar la muerte de más de 300.000 personas en el mundo. Solo en Estados Unidos hay más de 1.5 millones de personas infectadas, así como más de 89.000 fallecidos. En este tiempo, nuestra prioridad siempre ha sido la misma: preservar la vida y la salud de los dominicanos y las dominicanas. Por eso pusimos en marcha todas las medidas que ya conocen para frenar el contagio y garantizar que los servicios de atención pudieran dar la mejor respuesta a cada paciente. Para evitar a toda costa el colapso que han vivido otros países y que sigue costando vidas diariamente. En este contexto, el pueblo dominicano ha dado enormes muestras de solidaridad, responsabilidad y disciplina. Millones de personas se quedaron en casa, se paralizaron amplios sectores de la economía, se limitaron los desplazamientos y fuimos capaces de poner en suspenso la vida social que tanta alegría y sentido nos da como pueblo. Y lo cierto es que ese enorme sacrificio ha tenido resultados. Después de más de 2 meses de esfuerzo, podemos ver cómo nuestras acciones están dando sus frutos. Estamos frenando la pandemia. Hemos ralentizado la expansión del virus y con todo esto, no lo duden, hemos salvado miles de vidas. Les comparto algunos datos que nos llenan de esperanza y agradecimiento hacia toda la población. En nuestro país, el COVID tarda ahora 20 días en duplicar la cantidad de contagiados confirmados, cuando al comienzo del estado de emergencia duraba entre 4 y 5 días. Para que se hagan una idea, en otros países de la región tarda menos de 12 días en duplicar el número de casos. Se calcula que en este momento por cada contagiado tendríamos 1.2 o 1.4 nuevos casos, cuando la tasa inicial era cercana a los 5 casos. Pero no solo estamos viendo descender la velocidad de los nuevos contagios, sino que podemos decir que la tasa de mortalidad, es decir, la cantidad de fallecidos como porcentaje del total de la población, asciende a 0,0039%, muy inferior a la registrada en países europeos y de nuestra región. Del total de casos, hemos tenido en hospitalización cerca del 24% de los infectados, pero solo el 1,7% del total ha necesitado ser ingresado a unidades de cuidados intensivos UCI, una cifra significativamente inferior al promedio de los países del mundo. Además, 47 de cada 100 personas contagiadas se han curado por completo, mientras que un alto porcentaje está en proceso de mejoría y confiamos que en los próximos días concluyan su recuperación. Por tanto, como pueden ver, como país, no solo hemos logrado atenuar el ritmo de contagio, sino también mantener reducida la criticidad y letalidad del virus. Al día de hoy, la tasa promedio de letalidad mundial es de 6,68%, en tanto que la tasa de letalidad del continente americano es de 6,0%. La República Dominicana, el promedio de la tasa de letalidad es de 3,48%, muy por debajo del promedio mundial y regional. Para que estos resultados fueran posibles, a lo largo de este periodo de emergencia hemos aumentado la disponibilidad de camas, de unidades de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos, así como de ambulancias especializadas para transportar los pacientes con coronavirus.
hemos designado un total de 1.888 nuevos empleados asistenciales y 395 empleados administrativos. Además, estamos dando un seguimiento constante a todos los casos. Para ello, hemos coordinado más de 15.000 visitas domiciliarias con 150 brigadas. Habilitamos plazas de aislamiento y hemos ampliado nuestro inventario de medicamentos que se entregan de manera gratuita a todo el que la necesite. Simultáneamente, ampliamos la capacidad de nuestros laboratorios para realizar pruebas del coronavirus y cada día se hacen más pruebas rápidas y PCR. Además, somos uno de los 11 países del mundo que realizan estas pruebas de forma totalmente gratuita, tanto en laboratorios públicos como privados. Por todo esto, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos señaló recientemente que la República Dominicana es de los países de las Américas que mejor ha respondido ante este reto. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, actuando de manera simultánea en los 4 frentes a los que hay que dar respuesta en nuestro país. Me refiero a la situación sanitaria, la social, económica y política. Por eso quiero hacer nuevamente un especial reconocimiento a todo el equipo de salud, a nuestros militares, policías y demás servidores públicos, a los empresarios y trabajadores del sector privado que se han mantenido dando servicio, a nuestro liderazgo político y social y, por supuesto, a toda la población dominicana, que cada uno, cumpliendo con sus responsabilidades, ha dado lo mejor de sí para enfrentar esta amenaza del coronavirus. Pueden sentirse orgullosos, su esfuerzo no ha sido en vano y ahora debemos honrarlo manteniendo bajo control esta pandemia, porque efectivamente frenar la epidemia no es lo mismo que eliminarla. Eso solo será posible cuando el mundo cuente con una vacuna efectiva. Por eso, tras haber logrado estos avances, nos disponemos a entrar de forma escalonada en una nueva fase, la que hemos dado en llamar convivir con el COVID-19 de forma segura. Y lo hacemos también porque somos muy conscientes de que buena parte de nuestro tejido económico está formado por MIPYMES y trabajadores independientes que están al borde de su capacidad de sobrevivencia por esta situación. Sin embargo, esta transición se debe hacer de forma ordenada y gradual. Por eso, durante las próximas semanas, seguirá siendo necesario mantener el estado de emergencia. Y en este sentido, tras obtener la aprobación por parte del Congreso de la República, he firmado el decreto que amplía por 15 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Asimismo, les informo que el gobierno ha hecho llegar al Poder Legislativo el 4º informe de gestión del estado de emergencia, donde están consignadas todas las acciones realizadas en el último periodo. De la misma forma, firmé el decreto que extiende el toque de queda por 15 días adicionales. Y quiero anunciar que el horario de este toque de queda será a partir del lunes 18, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 5 de la mañana y los domingos a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Antes de pasar a explicar las fases de la desescalada, es importante señalar que cada paso que demos dependerá estrictamente del comportamiento que muestre el anterior. Entre una fase y la siguiente nunca habrá menos de 14 días, tiempo suficiente para observar el desarrollo de la fase anterior y su impacto en la crisis sanitaria. Es decir, si la fase 1 no se cumple con responsabilidad, no podremos pasar a la fase 2. Además, debemos tener en cuenta que aun si vamos avanzando en la apertura durante todas las etapas que vendrán, debemos mantener en todo momento lo que se ha denominado primer y segundo nivel de prevención. El primer nivel incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarillas, tanto en el trabajo como en las calles o en cualquier lugar público, además del lavado de las manos. Recordemos que ninguna otra medida reemplaza o elimina la necesidad de estas precauciones.
Estas son rutinas que deberán acompañarnos siempre en nuestra vida diaria. Se trata de un cambio cultural necesario que no tiene por el momento marcha atrás. El segundo nivel de prevención es la cuarentena voluntaria para la población de mayor riesgo. Esto quiere decir que deberán permanecer en sus hogares los mayores de 60 años y los pacientes crónicos o con enfermedades de alto riesgo. Este segundo piso tampoco guarda relación con las medidas de desescalada y debe ser permanente mientras no termine el brote de coronavirus. Estas medidas de prevención son las que nos permitirán iniciar de manera escalonada y segura la esperada reactivación de los sectores económicos. A continuación les informo, ahora sí, de las nuevas medidas que comenzarán la próxima semana. El gobierno ha previsto 4 fases de desescalada. En concreto, el próximo miércoles 20 de mayo se pondrá en marcha la primera fase. En esta se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados. Así, en las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% de su personal. En las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, podrán trabajar un mínimo de 10 personas o no más del 50% de sus empleados. Mientras que las empresas medianas y grandes deberán operar con un máximo del 25% del personal en la primera fase. Por su parte, el sector público comenzará a laborar también con el 50% del personal, quedando autorizados los incumbentes de las diferentes instituciones a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan. Informamos también que a partir de la misma fecha comenzará a operar únicamente el transporte público estatal, es decir, el metro, teleférico y onza, en horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Este transporte operará aproximadamente al 30% de su capacidad y el uso de mascarillas será obligatorio en todo momento. Además, los usuarios deberán permanecer distanciados y en silencio, evitando socializar dentro de los mismos. La circulación de las unidades de transporte colectivo privadas se activarán en la fase siguiente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación. Para evitar las aglomeraciones en las horas pico, se establece asimismo la obligatoriedad de horarios diferenciados. A las 7 de la mañana comenzarían a operar los supermercados, farmacias, sector construcción, industrias y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de exportación. También iniciarán a esa hora la minería, las canteras, la actividad agropecuaria y agroindustrial y la actividad de puertos y aeropuertos, que seguirán recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferry. A las 8 comenzarán a trabajar los empleados del sector público y a las 9 de la mañana entrarían en funcionamiento otros comercios como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de tejidos y confecciones, etcétera, además del sector servicio. Cabe resaltar que durante esta fase se mantienen cerradas las fronteras tanto marítimas como terrestres y aéreas. En todos los sectores, sin excepción, la vuelta al trabajo irá acompañada de la aplicación de protocolos obligatorios de prevención. Se ha establecido un protocolo general en consenso con el sector privado que ya se ha estado preparando para este momento, que incluye, además de medidas de distanciamiento, higiene y prevención, la realización de pruebas de COVID-19 y tomas de temperatura. Asimismo, se ha establecido protocolos específicos para los diferentes sectores adaptados a cada una de las actividades. Los detalles de cada uno de estos protocolos serán hechos públicos puntualmente por la Comisión de Alto Nivel en las próximas horas. Insisto, de la correcta aplicación de estas medidas dependerá que podamos seguir avanzando en las siguientes fases de la desescalada, y el gobierno será estricto en su aplicación. Por esta razón, las autoridades también tienen instrucciones estrictas de vigilar permanentemente y actuar con rigor en caso de incumplimiento de las medidas establecidas, pudiendo llegar a arrestar a los infractores y cerrar los establecimientos con autorización para operar que no cumplan con las medidas de distanciamiento social e higiene. Así,
si todo evoluciona favorablemente, el miércoles 3 de junio podrá iniciar la fase 2. Cabe resaltar que por el momento se está contemplando únicamente el regreso al trabajo, pero aún no estamos en condiciones de hablar de una fecha de reapertura para las actividades que involucran alta densidad de personas. Por tanto, no se abrirán aún los espacios de entretenimiento o recreación como cines, teatros, gimnasios, eventos artísticos, deportivos y culturales, así como marchas, mítines y caravanas, plazas comerciales, juego de azar y el sector hotelero, entre otros. Asimismo, los restaurantes continuarán abiertos para pedidos y entregas a domicilio. En cuanto a los centros educativos, permanecerán cerrados por el momento y deberá reunirse el Consejo Nacional de Educación para dictaminar las nuevas fechas del calendario escolar y establecer las estrategias a seguir para el futuro. Por su parte, el Ministerio de Educación Superior informará las disposiciones futuras para las instituciones de educación superior. En las próximas horas, la Comisión de Alto Nivel también explicará en detalle el contenido de las 4 fases de la desescalada. Dominicanos y dominicanas, entendemos que esta desescalada que ahora comienza contribuirá a aliviar la situación económica de cientos de miles de familias y a reactivar paso a paso la economía. Afortunadamente, logramos llegar hasta aquí sin cerrar completamente la actividad económica en nuestro país y entendemos que esto permitirá una recuperación más rápida porque siguieron funcionando sectores clave como el energético, combustibles, minería, telecomunicaciones, la cadena completa de producción y distribución de alimentos, la cadena de producción y distribución de medicamentos y de manera parcial las zonas francas de exportación, todo el sector agropecuario, así como los puertos marítimos, entre otros. Sin embargo, como también somos conscientes de que muchos hogares aún siguen en dificultades, hoy quiero anunciar nuestra decisión de seguir apoyando a la población. En este sentido, la Comisión para Asuntos Sociales, que está haciendo llegar alimentación a las familias más vulnerables, continuará haciéndolo al mismo ritmo. No dejaremos a esas familias solas, de eso pueden estar seguros. Asimismo, hemos decidido ampliar durante un mes más todos los planes de apoyo a los hogares. Es decir, que tanto el programa Quédate en Casa como el programa FASE continuarán activos durante el mes de junio. Además, en el caso del programa FASE, hemos decidido flexibilizar algunas disposiciones para poder apoyar a más trabajadores. Como quizás recuerden, hasta ahora, para que una empresa pudiera incluir sus empleados en fase 2, no podía tener un solo trabajador suspendido. Sin embargo, a solicitud de las asociaciones empresariales, hemos decidido que a partir del 1 de junio, una misma empresa pueda tener trabajadores suspendidos acogidos a fase 1 y trabajadores con contratos de trabajos activos acogidos a fase 2. Esta decisión se toma porque esperamos una recuperación de la demanda de bienes y servicios que permitirá aumentar la plantilla de trabajadores activos y revocar su suspensión. Así, gracias al alivio en los costos de nómina que supondrán estas ayudas, incentivamos que el trabajador vuelva a recibir su salario completo y a realizar su cotización completa a la tesorería de la Seguridad Social. En adición, hemos decidido incorporar al programa FASE en cualquiera de sus modalidades a los trabajadores de medios de comunicación, restaurantes, heladerías, centros de odontología y estética, empresas de seguridad privada y veterinaria, entre otros sectores. De igual forma, permitiremos que los trabajadores de las universidades puedan acogerse también a la modalidad de fase 2. Con los programas FASE y Quédate en Casa, hemos llevado apoyo a más de 2,3 millones de hogares dominicanos. Sin embargo, como nuestro objetivo sigue siendo que nadie quede en desamparo, hoy les anuncio un nuevo programa de apoyo a los trabajadores independientes o trabajadores por cuenta propia, PATI. El programa PATI está dirigido a esos trabajadores que día a día se ganan el sustento de sus familias en negocios independientes
y que no han podido trabajar por las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia. A esos trabajadores se les facilitará una transferencia transitoria mensual de 5.000 pesos a sus cuentas bancarias. Para ubicarlos, hemos identificado una base de datos de personas con esta condición y que tienen préstamos con el sistema financiero formal. Cabe señalar que al igual que en los demás programas creados para paliar la situación generada por el COVID-19, no recibirán el aporte del programa PATI aquellos trabajadores independientes elegibles que ya están siendo beneficiados por cualquier otro programa, especialmente por el programa Quédate en Casa. Amigos y amigas, si me lo permiten, quisieran dirigirme ahora a las decenas de miles de dueños de micros y pequeñas empresas que generan cientos de miles de empleos y que constituyen una parte fundamental del tejido económico dominicano. Sé que muchos de ustedes están pasando dificultades y preocupados por el futuro que se avecina. Por eso, hemos acordado con el Banco Central, la Superintendencia de Banco y la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana la constitución de un fondo de garantías al financiamiento para beneficiar a las micros y pequeñas empresas. Este fondo, junto a las demás medidas aprobadas por la Junta Monetaria, permitirá la canalización de decenas de miles de millones de pesos en préstamos a las micros y pequeñas empresas, tanto para refinanciar sus préstamos actuales en mejores condiciones como para tener acceso a nuevos préstamos especializados. Es decir, de esta forma no solo garantizamos recursos para las MIPYMES, sino que los obtendrán con tasas de interés más bajas. Este fondo, que contará con el apoyo técnico de organismos multilaterales, permitirá avalar una cartera de hasta 125.100 millones de pesos, compuesta por préstamos actualmente vigentes y préstamos nuevos dirigidos a las pequeñas y microempresas. En este esquema, el gobierno estaría dando avales por hasta el 50% de la cartera elegible, mientras que la banca estaría asumiendo el 50% restante. Podrán beneficiarse más de 210.000 micros y pequeñas empresas que tenían préstamos comerciales con calificación de A y B al 29 de febrero de este año y que pertenecen a los sectores de comercio, construcción, turismo, enseñanza, manufactura, transporte, almacenamiento y agropecuaria, entre otros. Adicionalmente, y en atención a la necesidad de aliviar el flujo de pagos de las pequeñas y microempresas, estamos instruyendo al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Impuestos Internos para que estas empresas puedan liquidar el ITEVIS producto de sus ventas diarias sobre una base trimestral en lugar de mensual, como forma de quitarle presión a su flujo de efectivo. En las próximas horas, la Comisión Económica estará explicando en detalle todas estas medidas de apoyo a nuestro tejido productivo y de nuestros trabajadores. Pueblo dominicano, el miércoles iniciamos una primera etapa en la que recuperaremos poco a poco espacio a la normalidad y entramos en lo que se ha dado en llamar la covidianidad, es decir, nuestra vida cotidiana en convivencia con el COVID-19. Lo hacemos siguiendo las nuevas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, que indican que la mejor estrategia es aprender a vivir con esta situación para lograr ese deseado equilibrio entre preservar la salud y garantizar el bienestar de la gente, evitando el colapso económico. Estamos transitando, pues, una delgada línea, esa en la que no podemos poner en peligro la salud de todos, ni condenar a nuestros pequeños empresarios y trabajadores a la pobreza. Por eso, debo insistir en que solo la responsabilidad compartida logrará que cada etapa pueda ir desarrollándose sin peligro y así podamos avanzar hacia la rápida recuperación de nuestra economía y nuestro bienestar sin tener que dar pasos hacia atrás. Y quizás lo más importante que debemos tener en cuenta en esta desescalada es que nuestra respuesta personal y familiar es más importante ahora que nunca. Es decir, ahora más que nunca depende de cada uno de nosotros que las cosas salgan bien.
les pido encarecidamente que no perdamos la perspectiva. Solo porque la pandemia no ha llegado a nuestro barrio o a nuestra familia, no podemos creernos que somos inmunes. Recuerden que este virus ha acabado ya con la vida de 428 personas en nuestro país. No podemos dejarnos llevar por el entusiasmo. Desde Chile hasta Alemania, hemos visto numerosos ejemplos de países que, habiendo conseguido tasas muy bajas de reproducción del virus, han relajado demasiado rápido las aperturas y han visto obligados a dar marcha atrás. Por tanto, si vamos a reiniciar nuestras actividades, debemos hacerlo con la máxima responsabilidad, conscientes de los riesgos que este paso entraña. No debemos bajar la guardia, al contrario, este momento debe servirnos para ver lo importante que es cumplir con las medidas que hemos tomado, para valorar lo que hemos logrado y no dejar que se pierda. Por su parte, las autoridades de salud seguirán llevando a cabo desde la Plataforma Integral de Inteligencia Epidemiológica del C5I un monitoreo diario de la actividad de contagio en cada lugar, y de acuerdo al comportamiento que se vaya observando, iremos tomando las medidas que se consideren necesarias. Señoras y señores, les decía al principio que estamos dando respuesta a 4 desafíos simultáneos. El desafío de mantener la epidemia bajo control, el desafío de reactivar el aparato productivo, el de seguir atendiendo las necesidades de la gente y, por último, el desafío político, que supone garantizar que se realicen las elecciones presidenciales y congresuales previstas para el 5 de julio próximo. Como saben, la situación de emergencia obligó a la Junta Central Electoral a posponer los comicios para que así puedan celebrarse con las debidas garantías, tanto para la salud pública como para el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos. El Poder Ejecutivo, por supuesto, acogió esta resolución de la Junta Central Electoral y estaremos apoyando todas las disposiciones que sean necesarias para que sea posible su celebración de forma totalmente segura para la población. Tenemos un compromiso con la democracia de nuestro país, con los plazos y procesos establecidos por nuestra Constitución y con el ejercicio de la soberanía popular por parte de la ciudadanía. De manera que pueden estar seguros, pondremos todo de nuestra parte para que el pueblo dominicano pueda ejercer su derecho al voto de acuerdo a los más altos estándares de transparencia y legitimidad. Dominicanos y dominicanas, el próximo 16 de agosto tendrán nuevas autoridades, las que la ciudadanía haya elegido libremente en las urnas. Y esas nuevas autoridades tendrán el reto de salvaguardar no solo la vida y la seguridad del pueblo dominicano, sino también el bienestar y la estabilidad que hemos logrado defender incluso ante la amenaza más grande del último siglo, que ha sido esta pandemia. Vendrán nuevos y complejos desafíos: la protección de los más vulnerables tras la pandemia, el apoyo decidido a las MIPYMES, la completa reactivación de los sectores productivos, el futuro del turismo, la aceleración de la digitalización y el teletrabajo. Y sin duda, será más necesario que nunca contar con un liderazgo responsable, preparado, capaz y decidido, que ponga por encima de todo las necesidades del pueblo dominicano. Confío plenamente en que, con la ayuda de Dios y con el apoyo de este pueblo, que ha dado muestra de su madurez y sensatez, la República Dominicana saldrá adelante y saldrá fortalecida. Señoras y señores, nadie pensaba que en esta fecha me encontraría hablándoles de esta pandemia. Todos esperábamos que esta fuera una jornada electoral y que estaríamos como país celebrando nuestra democracia, no administrando esta crisis. Nadie imaginaba los sacrificios personales y económicos que nos veríamos obligados a realizar para superar esta situación. Sin embargo, también en la adversidad nos dejan lecciones que son valiosas. Esta pandemia nos ha mostrado lo importante que es la unión y la solidaridad de un pueblo. Nos ha recordado que ante los grandes problemas, el sálvese quien pueda no vale.
porque nadie puede ponerse a salvo solo. No importa si eres joven o anciano, si eres hombre o mujer, rico o pobre. Todos dependemos de todos y necesitamos de todos. Esta crisis nos ha enseñado también lo importante que es estar preparados. Nos ha recordado que tener una red de salud pública capaz de dar respuesta es ahora más que nunca la diferencia entre la vida y la muerte. Y que contar con un equipo humano comprometido y capacitado es lo único que garantiza una respuesta oportuna y eficiente. Esta pandemia nos ha hecho ver claramente que un sector productivo capaz de alimentar a todo un pueblo es el sostén imprescindible de una nación y debe priorizarse siempre. Que contar con un sector empresarial y un liderazgo social responsable y con visión de país es una condición indispensable para afrontar cualquier dificultad. Que incorporar las tecnologías de la información a la gestión pública y dar acceso a ellas a toda la población no es un capricho, sino una cuestión de primera necesidad. En definitiva, esta crisis nos ha confirmado que nuestro país está avanzando en el camino correcto, fortaleciéndose en unidad, convirtiéndose en una República Dominicana cada vez más justa, más solidaria, más moderna, más capaz de enfrentar cualquier dificultad, incluso esta que nadie imaginaba. No es el momento de celebrar aún la victoria frente al virus, por supuesto que no, pero sí lo es el de hacer un breve repaso de lo que hemos vivido, de estos últimos meses, revisar todo lo que se ha hecho, echar un vistazo a los resultados y al menos sentir un respiro de alivio, una brisa de esperanza, porque entre todos estamos haciendo un gran trabajo. En los últimos 2 meses, los dominicanos hemos dotado de sentido nuevamente a palabras que parecían gastadas. Palabras como solidaridad, fortaleza y responsabilidad. Palabras como entrega, servicio y sacrificio. Palabras como familia, amor y esperanza. Hemos tenido que volver a pensar en lo que es realmente importante, en separar claramente lo superfluo de lo imprescindible, lo accesorio de lo vital, lo urgente de lo que puede esperar. En ese proceso, muchas cosas han cambiado en nuestro día a día. Ahora hablamos más seguido por teléfono con nuestros seres más queridos. Ya no dejamos para mañana esas cosas que antes parecía que podíamos hacer en cualquier momento. Volvemos a darle valor a los pequeños detalles que antes dábamos por supuestos. Muchos dicen que después de esta pandemia el mundo no volverá a ser el mismo. Ninguno de nosotros volverá a ser el mismo. Y yo quiero creer que así será. Porque después de todo esto descubriremos que somos mejores. Mejores porque hemos aprendido de lo que somos capaces en lo grande y en lo pequeño, en nuestro hogar y frente al mundo. Mejores porque estamos logrando salir adelante con entrega y con unión. Mejores porque con humildad y sacrificio, como nos enseña nuestro Dios Todopoderoso, lograremos salir fortalecidos como nación y como pueblo. Muchas gracias. Y este era el cuarto discurso del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, quien por cuarta vez le hablaba a los dominicanos en medio de esta pandemia, donde presentaba específicamente la fase 1 de desescalada, la cual consiste en diversas medidas. Entre ellas podemos puntualizar la extensión o las nuevas medidas en cuanto al toque de queda o el nuevo horario, el cual consiste que a partir de hoy, lunes 18 de mayo, ya a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana estará establecido lo que es el nuevo horario del toque de queda. Eso consiste de hoy lunes hasta los días sábados, mientras que para los domingos estará puntualmente el toque de queda de 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Además de esto, el presidente de la República habló de diversas medidas económicas, entre ellas en cuanto a las empresas. Hablamos entonces de las microempresas, la cual puntualmente
puntualizaba y señalaba que las que están compuestas por 10 empleados podrán funcionar con 5 empleados. En cuanto a las pequeñas empresas, entonces esas que están compuestas por 10 y 50 empleados podrán entonces elaborar un total del 50% de los empleados. Y por otro lado, entonces, en cuanto a las medianas y grandes empresas, estará laborando el máximo de su capacidad del 25%. En cuanto al sector público, podrá laborar a partir de ya el miércoles de esta semana en curso el 50% de los empleados del sector público. En cuanto a la en cuanto al transporte estatal, hablemos de Telesférico, la OMSA, está también el metro, estará laborando a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso será con el 30% de su capacidad. Además de esto, también por lo pronto no estará laborando lo que es el transporte interurbano, aquellos transportes que se dirigen hacia los pueblos, hacia las provincias de nuestro país. Y además de esto, también lo que es el horario de apertura por tipo de negocios. Específicamente a partir de las 7 de la mañana estarán laborando lo que son los supermercados, las farmacias, construcciones, zonas francas de exportación, minería y agropecuario. Esto para evitar específicamente de que exista una gran aglomeración de personas en diferentes puntos y diferentes supermercados, farmacias y construcciones. Además de esto, también a partir de las 8 de la mañana estarán laborando lo que es el sector público. Por otro lado, lo que son los negocios, ferreterías, automotriz y demás de servicios estarán laborando a partir de las 9 de la mañana. Esto para evitar también el gran cúmulo de personas en las calles. Y por lo pronto no estarán abiertos lo que son los espacios públicos de entretenimiento, cine, parques, plazas comerciales, sector hotelero, gimnasios, entre otros. Por otro lado, lo que en cuanto a la educación, se estarán realizando diversas medidas, reuniones con el Ministerio de Educación para ver cómo estará viable el nuevo horario, la nueva fecha para la apertura de lo que es entonces el nuevo ciclo escolar del presente año. Por otro lado, este programa fase 1 está compuesto por 4 programas fases. Entre eso, entonces, habrá un programa fase donde se estará ampliando las medidas, que es el número 2, y a partir del 1 de junio, las empresas acogidas a fase pueden tener suspendido pueden entrar a esos empleados en fase 1 y empleados de fase 2, es decir, que van a poder estar laborando y se van a poder realizar diversas medidas que sean viables para esos empleados que estén dentro de esos programas fase. Además de esto, el presidente anunció un nuevo programa señalado como PATI, para personas independientes sin ingresos, los cuales van a poder ser ayudados por el gobierno de la República para económicamente mediar en cuanto a la crisis económica. Estas son algunas de las medidas puntuales que señaló el presidente de la República, las cuales estarán implementándose a partir de este miércoles de la semana en curso. Y en esta ocasión hablaremos entonces del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, quien consideró poco los 15 días que el Congreso Nacional aprobó para la extensión del estado de emergencia, por entender que el coronavirus amerita mayor atención y tiempo para ser controlado. Cada día en el boletín van saliendo por provincia los nuevos infectados que se van confirmando. Nosotros empezamos a hacer un levantamiento de una encuesta nacional serológica que nos va a dar una idea de cómo se ha comportado el virus a nivel nacional, porque es una encuesta como la misma encuesta de opinión, distribuida a nivel nacional y que nos dé una dimensión del estado serológico del virus a nivel nacional. Sánchez Cárdenas habló mientras participaba en el operativo epidemiológico que se llevó a cabo en San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Y
Y todos se preguntan cuándo estará lista la vacuna contra el coronavirus y cuáles son específicamente esos países donde se estarán beneficiando en primer orden. Bueno, en este reporte les responde alguna mínima de 23. En Santiago, una máxima de 33 y una mínima de 21. En Puerto Plata, una máxima de 33 y una mínima de 22. Y en La Romana, una máxima de 32 y una mínima de 22. Y en nuestra AN7 pregunta, ¿estás de acuerdo que se reabran las actividades económicas? Entre a Noticias 7 y comente su respuesta. Muy buenos días y este equipo continúa informándoles en AN7 Amanecer. Es todo un placer poder informarles para que usted se mantenga al día de todo lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y estas han sido las principales noticias de esta mañana. Presidente Danilo Medina habló por cuarta vez a los dominicanos en medio de la pandemia y anunció unas series de medidas económicas y sociales. Buenas noticias, en tan solo 24 horas no se registraron muertes por COVID-19 en el país. Mientras que los casos positivos por coronavirus ascienden a 12.314 con 204 nuevos contagiados. La Liga de Fútbol Europea aperturó el sábado. ¿Desesperación o se dio a la presión? Autoridades de Florida advierten sobre incremento de casos de COVID-19 dentro de las cárceles del estado. Y un joven lanza piedras a una vivienda por un pleito de chichiguas. Ha llegado el momento de reflexión en AN7 Amanecer en esta mañana con el padre Alejandro Cabrera. Muy buenos días, padre. Sí, las últimas noticias desde esa zona. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Temprano en la mañana presentamos el resumen de las principales informaciones ocurridas en Santiago y toda la zona norte del país en este AN7 al amanecer. Actos de vandalismo se estarían cometiendo contra propiedades municipales. La última evidencia fue la destrucción del busto del extinto presidente Ramón Cáceres, ubicado en la plaza frente al Palacio de Justicia. También desconocidos han atentado contra el vertedero municipal y algunos contenedores utilizados para la limpieza de la ciudad, manifiesta el alcalde Miguel Guarocuya Cabral. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuáles son los objetivos que buscan hechos de esta naturaleza? Tanto aquí, en el vertedero municipal, en los lugares donde hay emplazados contenedores para la limpieza de la ciudad. No puede ser, no puede ser. Nosotros tenemos que velar por la propiedad pública municipal, por el orden, por el ornato, por la belleza de nuestra ciudad. El funcionario municipal apoderó a la Policía Nacional para que profundicen las investigaciones en torno al caso. Un gran cargamento de alimentos fue transportado hacia el vecino país de Haití para subsanar la crisis alimentaria que sufre la vecina nación a causa de la pandemia del coronavirus. La decisión fue adoptada por la Federación Nacional de Comerciantes y el sector comercial de Dajabón, con la autorización de la Dirección General de Aduanas y autoridades haitianas. El sector comercial de Dajabón, estamos articulando pocos alimentos, pero que le lleguen a nuestros hermanos de Haití para que ellos también puedan lidiar lo que es la pandemia del coronavirus. Un voraz incendio destruyó una humilde vivienda en la comunidad El Caimán del municipio Gaspar Hernández, provincia de Espaillat. El cuerpo de bomberos intentó llegar a tiempo, pero ya era tarde. El fuego convirtió la vivienda en cenizas. La comunidad El Caimán está distante a 3 kilómetros aproximado del casco urbano de la ciudad, informó Alejandro Gil. Miembros de la Policía Nacional en la zona fronteriza de Dajabón apresaron mediante allanamiento a un hombre, el cual se encontraba prófugo desde el año 2013
por alegadamente haber asesinado de varios disparos a un joven en Puerto Plata. Según el informe policial, se dio a conocer que este hombre no portaba cédula y que respondía al nombre de Joel Rafael Torres Quiquito, pero al realizarse la depuración correspondiente, se determinó que este utilizaba un nombre falso y que su verdadero nombre es Carlos Bejarán. El informe de la policía en Puerto Plata indica que Bejarán disparó varias veces contra el joven Luis David Hernández en un centro de diversión ubicado en el ensanche Dubé. El hecho sucedió la madrugada del 27 de octubre del año 2013. El Ministerio de Deportes entregó decenas de kits alimenticios a deportistas de la provincia de Espaillat para mitigar los efectos de la crisis sanitaria que enfrenta el país a causa de la pandemia del coronavirus. La entrega la hizo el encargado provincial del Ministerio de Deportes, Juan Santiago Cabrera, con la presencia del gobernador provincial, Andrés Diloneo Valles, quienes también entregaron guantes y mascarillas. Es trayendo personas que están atletas parados en otros países y están hoy aquí. Los del PAR, las federaciones han recibido sus ayudas. Y el ministro de Deportes, Danilo Díaz, pues no podía dejar la provincia, porque nosotros comenzamos aquí y aquí vamos para Cayetano Hermosén ahorita, después vamos a San Víctor, después a Jamao y después a Gaspar Hernández mañana. Entonces, vamos a cubrir la provincia entera con una ayuda que no sería quizás lo que va a solucionar los problemas, pero con la colaboración con otro funcionario eficiente, porque no ha desmayado un día no ha desmayado en esta cuarentena, que parece mentira, y a veces le digo, Diloné, pero ¿y por qué tú arriesgas tanto la vida? Porque es las 24 horas prácticamente. Así está el norte de la República Dominicana. Ahora paso contigo al estudio. Buenos días. Igualmente, muchísimas gracias. Hablaremos entonces de un grupo de jóvenes que agredieron o lanzaron piedras a una vivienda. Esto, según nos informan, por un desacuerdo al momento en el que estaban volando chichigua. Esto sucedió en el sector San Francisco, perteneciente al municipio de Higüey. Escuchemos. Los vehículos. Ay, Dios mío. Impresionante lo que ha estado sucediendo en estos enfrentamientos, sobre todo por un juego de chichigua que debería de ser un entretenimiento y una diversión para todos los ciudadanos. Incluso en el audiovisual podemos apreciar cómo algunos de los jóvenes lanzaban piedras a una vivienda mientras le vociferaban varios improperios. ¡Qué barbaridad! Además de esta información, a nuestro contacto de WhatsApp nos llegó esta información donde nos cuentan que este es el panorama que se vive a diario en el barrio Puerto Rico de Los Guaricanos. Ahí podemos apreciar que, según el televidente que nos envía esta información, nos cuenta que se trata de un grupo de hombres que se reúnen en la calle para jugar en peleas de gallos. Esto sin tomar en cuenta las medidas de distanciamiento social, el uso de las mascarillas y además de esto, de no respetar lo que es el horario del toque de queda. Ahí vemos cómo están todos aglomerados sin tomar en cuenta lo que es el distanciamiento social, que es muy importante para prevenir ser contagiados con el COVID-19. Y por otro lado, también tenemos que nos llega a nuestra sala de redacción esta noticia donde una de las personas que se encontraba en esa zona captó el momento en el que un grupo de jóvenes se encontraban apostando dinero en una pelea de betas, además fumando juca y tomando alcohol, como se aprecian ahí en las imágenes. Pero lo más preocupante de todo esto es que para ellos no existe lo que es el distanciamiento social y para otros no es necesario el uso de las mascarillas. Escuchemos.
Este hecho sucedió en la comunidad de Villalinda de Pantoja y vemos ahí, lo que hacemos con esta información es hacerle un llamado de conciencia a la ciudadanía para que tome en cuenta su accionar en cuanto a la forma de movilizarse en las calles. Hay que evitar a toda costa las aglomeraciones para evitar que este virus continúe propagándose en todo el territorio nacional. Y a través del boletín epidemiológico número 59, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó que no se registraron muertes a causa del COVID-19, pero mientras los casos positivos de COVID-19 continúan en aumento. En la República Dominicana, el número de casos confirmados total es de 12.314, con un total de casos nuevos de 204 registrado en el día de ayer. El total de fallecidos, 428, con una tasa de letalidad que continúa descendiendo, situándose en 3.48%. El número de recuperados, según explicábamos anteriormente, 5.847, representando el 48% del total de casos confirmados ya recuperados. La gráfica que se puede ver en el boletín epidemiológico, se ha producido este pico en el ascenso debido a que las direcciones provinciales y de áreas no estaban subiendo los casos ya descartados que habían cumplido su ciclo del padecimiento. El total de casos descartados, 40.966, con un total de 53.280 pruebas procesadas. El 53.90%, es decir, 6.637 pacientes de los casos confirmados corresponden al sexo masculino. Ahí podemos ver el cambio que se ha producido con la subida al Sistema Nacional de Vigilancia de los casos ya resueltos, de los mapas de contactos que tenían desde el inicio registrado las direcciones provinciales y que no habían sido cargados al Sistema Nacional de Vigilancia, y para lo cual hemos dispuesto medidas especiales, incluyendo las sanciones para aquellas direcciones de áreas o de provincias que no suban al Sistema Nacional de Vigilancia las informaciones requeridas por las normativas. El 80.67%, es decir, 9.933 casos, se encuentran en 12 municipios del país, distribuidos de la siguiente manera: el 25.53% Distrito Nacional, 10.01% Santo Domingo Este, 9.44% Santiago, 6.87% Santo Domingo Oeste, 5.93% San Francisco de Macorís, 5.05% La Vega, 4.95% Santo Domingo Norte, 3.35% San Cristóbal, 2.74% Moca, 2.30% La Romana, 2.26% Bonao y 2.25% Puerto Plata. El 76.40%, es decir, 327 de los fallecidos
corresponden a 12 municipios que se detallan a continuación. San Francisco de Macorís, 17.52%. Santo Domingo Distrito, 14.95%. Santiago, 12.62%. Santo Domingo Este, 6.07%. La Vega, 4.67%. Santo Domingo Norte, 3.74%. Santo Domingo Oeste, 3.74%. Puerto Plata, 3.50%. San Pedro de Macorís, 2.80%. San Cristóbal, 2.57%. Salcedo, 2.57%. La Romana, 1.64%. La tasa de los fallecidos por hipertensión, 25.47%, y el de diabetes, 21.73%. El 71.76%, es decir, 305 de los fallecidos corresponden a hombres. La edad media, 65 años, subiendo un año en el total de la edad promedio de los fallecidos. Y ha llegado el momento de conectar con nuestra compañera Viviana González. Ya se encuentra en las calles para realizar el recorrido por el Gran Santo Domingo. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días, Lady. Qué bueno conectar con todos ustedes que se encuentran desde sus hogares y a los que se encuentran allá en el estudio. Nosotros nos encontramos específicamente en la avenida Churchill con 27 de febrero y es que nos detuvimos porque nos llamó muchísimo la atención el alto contingente militar que se encuentra aquí en esta zona. Como ustedes pueden observar, tanto de mi lado izquierda, de la parte oeste, norte, este y oeste, se encuentran varias patrullas de lo que es antimotín. Además se puede ver una camioneta, un jeep y un carro de la Policía Nacional. Ellos se encuentran supervisando toda esta zona. Además se encuentran dos miembros de la DGCET. Estuve hablando fuera de cámaras con el comandante encargado y él dice que no es por ninguna causa especial, solamente que se encuentran de servicio, pero llama muchísimo la atención tanto de nosotros como de las personas que se encuentran por aquí, por esta zona, y es que para nadie es un secreto además que en la cuarta intervención que realizó en el día de ayer el presidente de la República Dominicana se extiende lo que es el toque de queda para tratar de erradicar y de controlar lo que es el COVID-19. Miren, justamente en este momento acaba de llegar una camioneta más de la Policía Nacional con un alto grupo de militares. Esto continúa llamando muchísimo la atención de las personas. Es como sorprendente para algunos. Vamos a intentar hablar con un ciudadano aquí. Bueno, dice que anda rápido. Como ustedes pueden observar, el tránsito se encuentra de manera normalizado en esta zona. Se puede ver un grupo de vehículos que se dirigen de lo que es la avenida Churchill bajando. Justamente en este momento se encuentra el semáforo detenido y ya en lo que tiene que ver con la 27 de febrero hacia lo que es la zona del Gran Santo Domingo se puede ver detenido el semáforo en este momento. Ya cambió lo que tiene que ver con la Churchill bajando. Y es que les recomendamos a todos ustedes siempre que continúen en sus hogares. A propósito de la intervención del presidente de la República Dominicana en el día de ayer, dice que el toque de queda ahora cambia su horario, inicia a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche y culmina a las 5 de la mañana del día siguiente. Así es que les recomendamos a todos ustedes que solamente salir si es de suma necesidad. Como ustedes pueden observar, mire, aquí se suma una nueva camioneta de la Policía Nacional. Continúan llegando a esta zona. El comandante encargado dice que solamente se trata
de una supervisión en toda esta zona, pero llama muchísimo la atención que se encuentren tantos militares solamente en un punto de lo que es la avenida Churchill. Nosotros vamos a permanecer en este lugar para ver si se trata de alguna otra cosa y vamos a tratar de hacer las investigaciones correspondientes para ver si se trata justamente de otro punto. Mira, aquí llegó un miembro de la ENAD, de las operaciones especiales, por igual. Así es que ya ustedes saben, Lady, estas son todas las informaciones que nosotros tenemos desde aquí de la avenida Churchill con 27 de febrero. Vamos a reconectar más adelante con todos ustedes. Agradecerte, Viviana, por este reporte. Ahí vemos cómo ya hay un gran flujo de vehículos a esta hora de la mañana y, por supuesto, diferentes personas que ya se dirigen quizás a sus lugares de trabajo o a otras cosas que tienen que realizar de manera dependiente. Muchísimas gracias por esta información. Y ha llegado el momento de conversar con la doctora Victoria de la Cruz. En esta mañana nos tiene un interesante tema. Doctora, cuéntenos. Sí, mira, Lady, tú sabes que se ha hablado mucho de los síntomas del COVID. Nosotros no podemos descartar, no podemos olvidar, aunque hay una desescalada, vamos a entrar en otro proceso. Seguimos hablando de COVID porque es obligatorio que estemos al día con los síntomas. Recuerden que hablábamos de tos seca, fiebre, dolor de garganta, que estos son los bien conocidos. Pero hay otros síntomas que se están empezando a estudiar en las últimas semanas, como son las lesiones cutáneas en la piel. Se analizaron, por ejemplo, le hablo de 375 casos de personas con COVID, y de ellas se han encontrado unas manifestaciones como erupciones, por ejemplo, en manos y pies, que aparecen en 19% de los casos, de estos casos estudiados, especialmente en más jóvenes. Estas lesiones aparecen en las etapas más tardías de la enfermedad y tienen una duración de 12 días aproximadamente. Entonces, están asociadas con un pronóstico menos grave realmente en las personas con COVID. Hay también unas erupciones vesiculosas. Esas son como vesiculitas, le llamamos como cuando es varicela, son unas bolitas llenitas de líquido, así como unas vesículas. Se detectaron en 9% de los casos, principalmente en el tronco, en la parte del pecho, abdomen, y en pacientes en una edad media, o sea, de 40, 50 años, por ahí. Pero estas lesiones son muy similares, como le digo, a la varicela. Por eso duran hasta 10 días y aparecen junto con los síntomas generales. Entonces, se asocia mucho a la gravedad intermedia del paciente. También hay otras tipo urticaria, otras lesiones tipo urticaria, son en 19% de estos casos que se estudiaron, principalmente en todo el tórax, espalda y también en algún caso en las palmas de las manos. Esto se caracterizó por una aparición de ronchas y la gente, o a veces una pequeña inflamación. Entonces son un poquito confusas porque también algunos pacientes se quejaron de picor. Entonces muchas veces dicen, pero ¿será una alergia? ¿Será efecto del humo? ¿Será efecto de contagio del agua, de tanto lavarse o de los detergentes? Hay su confusión, pero este tipo de manifestaciones se observó, la verdad, esas erupciones en pacientes más graves, con síntomas mucho más severos del COVID. También hay otras lesiones maculopapulosas. Esa también se detectó, pero mucho más frecuente, en 47% de los casos. Por eso está muy relacionado con infecciones virales. Recuerden que hay virus que ustedes han oído mencionar, rubeola, sarampión, que daban erupciones, ¿verdad? Pues este virus está manifestando algunos problemas en la piel. Entonces, ahí se ha asociado también en este estudio la gravedad del paciente. Por eso se han notado algunos más graves que otros, pero siempre la erupción durante la sintomatología del mismo paciente. También en este estudio se han podido discernir, o sea, destacar
que estas manifestaciones tengan otros orígenes, porque hablamos de que lo primero que uno busca es que tenga similitud con el virus, ¿verdad? Que en la mayoría de los pacientes se vea este tipo de erupciones, pero también algunas veces también se ha asociado algún fármaco, algún medicamento que se haya usado con el paciente. Por eso ya los médicos están buscando si hay otra causa que esté produciendo estas lesiones cutáneas. Pero en realidad el objetivo del estudio no era buscar las causas de las manifestaciones, sino para orientar más a los médicos y el personal de salud, los mismos pacientes también, y todas las autoridades sanitarias para saber qué otra cosa puede estar manifestando el coronavirus. Pero recuerden, seguimos hablando siempre de contagio, siempre de prevención, y a la hora de los síntomas saber el tipo de manifestaciones para saber la conducta que vamos a seguir. Pero recuerde, seguimos en prevención y al contrario, ahora que hay desescalada, mucho más prevención, más fuerte la conducta que tenemos que tener con respecto a no bajar la guardia. Claro, doctora, precisamente porque usted está tocando este tema sobre la piel y demás a causa del COVID-19, llama poderosamente la atención que algunas personas que se han recuperado del COVID-19 tienen piel blanca, pero ya luego que se recuperan, su piel es un poquito más oscura. ¿A qué se debe eso? Bueno, recuerda que no hay nada concluyente, porque a veces puede ser hasta efecto del medicamento que hayan usado. No necesariamente vamos a hablar del virus que esté produciendo este cambio de color. Sí, muchas veces está asociado a efectos medicamentosos. Entonces, todo eso, esta investigación, valorando, descartando y en proceso totalmente de investigación, porque no es nada concluyente lo que hay sobre el cambio de color. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por este tema. Y ahora veamos de manera puntual esas provincias donde se encuentran la cantidad de casos registrados por COVID-19 en todo el territorio nacional, donde tenemos a el Distrito Nacional como la primera demarcación, la cual marca la mayor cantidad de casos positivos en todo el territorio nacional. Veamos ahí si lo podemos ver a través del boletín epidemiológico número 59, donde tiene un total de 3.143 el Distrito Nacional, mientras que Azua un total de 138, en Bauruco 6 casos, en Barahona 73 casos, en Dajabón 6 casos, en Duarte 762 casos, en El Ceibo tenemos un total de 14 casos, en Espaillat un total de 482 casos, mientras que en la provincia Independencia tenemos un total de 3 casos, en la Altagracia 197 casos, en la Romana 295 casos positivos, en La Vega 785 casos, en María Trinidad Sánchez tenemos un total de 116 casos positivos por COVID-19, mientras que en Montecristi tenemos un total de 31 casos, en Pedernales 5 casos, en Peravia 87 casos, mientras que en la provincia de Puerto Plata tenemos un total de 314 casos, en Hermanas Mirabal 234 casos, en Samaná 29 casos, en San Cristóbal 633 casos, en San Juan 98 casos, en San Pedro de Macorís 99 casos, mientras que en Sánchez Ramírez tenemos un total de 232 casos, en Santiago un total de 1.244 casos. Pasamos también a la provincia de Santiago Rodríguez con un total de 45 casos, en Valverde 69 casos, en Monseñor Noel 294 casos, en Monte Plata 30 casos, en Atomayor 13 casos y en Santo Domingo ya tenemos un total de 2.811 casos. Y de manera resumida, aquí tenemos cuál es la cantidad de personas que han fallecido a causa del COVID-19, que tenemos hasta el boletín 58, un total de 428
personas que han fallecido. ¿Por qué hasta el boletín 58? Porque en el boletín 59 no se registraron fallecidos, mientras que los infectados ya ronda por un total de 12.314. De esas pruebas negativas tenemos un total de 40.966 pruebas desde el día 1 hasta hoy, mientras que en aislamiento domiciliario se encuentra un total de 4.037 personas y en aislamiento hospitalario un total de 2.002 personas, y de esas de alta médica ya tenemos un total de 5.847 personas que se han recuperado del coronavirus en República Dominicana. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades, que van desde un resfriado común hasta complicaciones agudas y graves. Los síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar. Como medidas de prevención, al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evite estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado y lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Del clima para este lunes 18 de mayo en Santo Domingo, una máxima de 32 y una mínima de 23, mientras que en Santiago una máxima de 33 y una mínima de 21, en Puerto Plata una máxima de 33 y una mínima de 22, y en La Romana una máxima de 32 y una mínima de 22. Y en nuestra AN7 pregunta, ¿estás de acuerdo que se reabran las actividades económicas? Entre a Noticias 7 y comente su respuesta. Muy buenos días, y este equipo continúa informándoles en AN7 Amanecer, y estas han sido las principales noticias de esta mañana. Presidente Danilo Medina habló por cuarta vez a los dominicanos en medio de la pandemia y anunció unas series de medidas económicas y sociales. Y buenas noticias, en tan solo 24 horas no se registraron muertes por COVID-19 en el país. Mientras que los casos positivos por coronavirus ascienden a 12.314 con 204 nuevos contagiados. La Liga de Fútbol Europea aperturó el sábado. ¿Desesperación o se dio a la presión? Autoridades de Florida advierten sobre incremento de casos de COVID-19 dentro de las cárceles del estado. Joven lanza piedras a una vivienda por un pleito de chichiguas. Y así iniciamos a AN7 Amanecer. Desde que despiertas hasta justo antes de ir a dormir, trabajamos para ti. Tempranito en la mañana haciendo nuestro recorrido. Nosotros estamos aquí para darle las principales informaciones. Durante 6 años hemos sido portavoces de los momentos más importantes en la vida de los dominicanos, dando a conocer lo que ocurre a nivel nacional e internacional. La gente amanece con AN7. El equipo periodístico estará desde las 6 de la mañana a través de AN7 y su gente. Junto a ti hemos estado y tu historia contado, brindándote una mano amiga y también siendo portavoces de tu alegría. La AN7, primeramente, después de Dios. Justamente nos encontramos lo que conocemos como Clerén. Del noticiero de los dominicanos. Eso estamos claros. Todas las incidencias del proceso de elecciones municipales 2020. Y he visto muchos casos que se han resuelto a través de este canal. Hemos cambiado con el paso de los años, pero nuestra misión continúa siendo la misma. A Noticias 7. Fuimos, somos y continuaremos siendo el noticiero de los dominicanos. Y el senador por la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán, criticó la forma en que, según él, actúan los legisladores de la oposición ante el estado de emergencia que vive el país por el coronavirus. Pero si observamos cuál ha sido el comportamiento en el mundo de las principales ciudades, donde la sensatez, donde la colaboración, donde el compromiso
que debemos tener nosotros ahora mismo, y como se lo expresé al PRM en el hemiciclo, que dejen de pensar en el poder y se coloquen al lado de la gente con un espíritu de colaboración, de solidaridad, porque la gente lo que requiere ahora mismo es colaboración en base a garantizar la vida y la salud del pueblo dominicano. Galán valoró el esfuerzo que hacen para controlar la propagación del coronavirus. La provincia, mediante operativos de fumigación y entrega de mascarillas a sus residentes. Y ahora veamos un recuento de todo lo que habló el presidente Danilo Medina a toda la ciudadanía dominicana. Veamos. Para evitar las aglomeraciones en las horas pico, se establece asimismo la obligatoriedad de horarios diferenciados. A las 7 de la mañana comenzarían a operar los supermercados, farmacias, sector construcción, industrias y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de exportación. También iniciarán a esa hora la minería, las canteras, la actividad agropecuaria y agroindustrial y la actividad de puertos y aeropuertos, que seguirán recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferry. A las 8 comenzarán a trabajar los empleados del sector público y a las 9 de la mañana entrarían en funcionamiento otros comercios como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de tejidos y confecciones, etcétera, además del sector servicio. Cabe resaltar que durante esta fase se mantienen cerradas las fronteras, tanto marítimas como terrestres y aéreas. Y el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, también habló y enfatizó de que es importante el uso obligatorio de las mascarillas, sobre todo en espacios públicos. El primer nivel incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarillas, tanto en el trabajo como en las calles o en cualquier lugar público, además del lavado de las manos. Recordemos que ninguna otra medida reemplaza o elimina la necesidad de estas precauciones. Estas son rutinas que deberán acompañarnos siempre en nuestra vida diaria. Se trata de un cambio cultural necesario que no tiene por el momento marcha atrás. El segundo nivel de prevención es la cuarentena voluntaria para la población de mayor riesgo. Esto quiere decir que deberán permanecer en sus hogares los mayores de 60 años y los pacientes crónicos o con enfermedades de alto riesgo. Este segundo piso tampoco guarda relación con las medidas de desescalada y debe ser permanente mientras no termine el brote de coronavirus. Además, el presidente señaló cómo estarán laborando las empresas en nuestro país. El gobierno ha previsto 4 fases de desescalada. En concreto, el próximo miércoles 20 de mayo se pondrá en marcha la primera fase. En esta se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados. Así, en las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% de su personal. En las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, podrán trabajar un mínimo de 10 personas o no más del 50% de sus empleados. Mientras que las empresas medianas y grandes deberán operar con un máximo del 25% del personal en la primera fase. Por su parte, el sector público comenzará a laborar también con el 50% del personal, quedando autorizados los incumbentes de las diferentes instituciones a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan. Informamos también que a partir de la misma fecha comenzará a operar únicamente el transporte público estatal, es decir, el metro, teleférico y onza, en horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Este transporte operará aproximadamente al 30% de su capacidad y el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. Además, los usuarios deberán permanecer distanciados y en silencio, evitando socializar dentro de los mismos.
La circulación de las unidades de transporte colectivo privadas se activarán en la fase siguiente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación. Y en cuanto a los espacios que continuarán cerrados, el presidente hizo la siguiente aseveración. Si todo evoluciona favorablemente, el miércoles 3 de junio podrá iniciar la fase 2. Cabe resaltar que por el momento se está contemplando únicamente el regreso al trabajo, pero aún no estamos en condiciones de hablar de una fecha de reapertura para las actividades que involucran alta densidad de personas. Por tanto, no se abrirán aún los espacios de entretenimiento o recreación como cines, teatros, gimnasios, eventos artísticos, deportivos y culturales, así como marchas, mítines y caravanas, plazas comerciales, juego de azar y el sector hotelero, entre otros. Asimismo, los restaurantes continuarán abiertos para pedidos y entregas a domicilio. En cuanto a los centros educativos, permanecerán cerrados por el momento y deberá reunirse el Consejo Nacional de Educación para dictaminar las nuevas fechas del calendario escolar y establecer las estrategias a seguir para el futuro. Por su parte, el Ministerio de Educación Superior informará las disposiciones futuras para las instituciones de educación superior. Y en cuanto a los programas de apoyos dedicados a aquellas personas que más lo necesitan ante la crisis sanitaria por la que está pasando el país, el presidente hizo la siguiente puntualización. Hemos decidido ampliar durante un mes más todos los planes de apoyo a los hogares. Es decir, que tanto el programa Quédate en Casa como el programa FASE continuarán activos durante el mes de junio. Además, en el caso del programa FASE, hemos decidido flexibilizar algunas disposiciones para poder apoyar a más trabajadores. Como quizás se recuerden, hasta ahora, para que una empresa pudiera incluir sus empleados en fase 2, no podía tener un solo trabajador suspendido. Sin embargo, a solicitud de las asociaciones empresariales, hemos decidido que a partir del 1 de junio, una misma empresa pueda tener trabajadores suspendidos acogidos a fase 1 y trabajadores con contratos de trabajos activos acogidos a fase 2. Esta decisión se toma porque esperamos una recuperación de la demanda de bienes y servicios que permitirá aumentar la plantilla de trabajadores activos y revocar su suspensión. Así, gracias al alivio en los costos de nómina que supondrán estas ayudas, incentivamos que el trabajador vuelva a recibir su salario completo y a realizar su cotización completa a la tesorería de la Seguridad Social. En adición, hemos decidido incorporar al programa FASE en cualquiera de sus modalidades a los trabajadores de medios de comunicación, restaurantes, heladerías, centros de odontología y estética, empresas de seguridad privada y veterinaria, entre otros sectores. De igual forma, permitiremos que los trabajadores de las universidades puedan acogerse también a la modalidad de fase 2. Con los programas FASE y Quédate en Casa, hemos llevado apoyo a más de 2,3 millones de hogares dominicanos. Sin embargo, como nuestro objetivo sigue siendo que nadie quede en desamparo, hoy les anuncio un nuevo programa de apoyo a los trabajadores independientes o trabajadores por cuenta propia, PATI. El programa PATI está dirigido a esos trabajadores que día a día se ganan el sustento de sus familias en negocios independientes y que no han podido trabajar por las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia. A esos trabajadores se les facilitará una transferencia transitoria mensual de 5.000 pesos a sus cuentas bancarias. Para ubicarlos, hemos identificado una base de datos de personas con esta condición y que tienen préstamos con el sistema financiero formal. Cabe señalar que al igual que en los demás programas creados para paliar la situación generada por el COVID-19, no recibirán el aporte del programa PATI aquellos trabajadores independientes elegibles que ya están siendo beneficiados por cualquier otro programa, especialmente por el programa Quédate en Casa. Y en su alocución, el presidente de la República, Danilo Medina, también informó sobre el nuevo horario del toque de queda. Por eso, durante las próximas semanas,
seguirá siendo necesario mantener el estado de emergencia. Y en este sentido, tras obtener la aprobación por parte del Congreso de la República, he firmado el decreto que amplía por 15 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Asimismo, les informo que el Gobierno ha hecho llegar al Poder Legislativo el cuarto informe de gestión del estado de emergencia, donde están consignadas todas las acciones realizadas en el último periodo. De la misma forma, firmé el decreto que extiende el toque de queda por 15 días adicionales. Y quiero anunciar que el horario de este toque de queda será a partir del lunes 18, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 5 de la mañana y los domingos a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y ahí teníamos al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, quien hablaba a República Dominicana en su cuarto discurso en medio de esta pandemia, donde puntualizaba de esas nuevas medidas económicas y sociales que estarán ya implementadas a partir de este miércoles de la semana en curso. Y ahora, por otro lado, entonces establecemos comunicación con nuestra compañera Viviana González, quien se encuentra en las calles y nos informa desde ese lugar. Muy buenos días. Así es, muy buenos días nuevamente, Lady, y aún permanecemos aquí en la avenida Churchill con 27 de febrero, y es que continúa toda esta área muy densa. Se pueden ver un alto contingente de militares en toda esta zona. Esto ha llamado muchísimo la atención de todas las personas que se encuentran en este lugar. Y es que cabe resaltar que continúan llegando un alto contingente de militares, miembros del SWAT, miembros de la DGCET, miembros de la Policía Nacional y antinarcóticos. Se puede ver antimotines también. Además se pueden ver 4 patrullas de policías. También es bueno resaltar que dentro de un establecimiento comercial muy conocido aquí en esta parte de la Churchill, hemos visto entrar y salir grupos de militares. No sabemos de qué se trata este operativo. Intentamos hablar por segunda ocasión con el comandante encargado, y dice que es reservado de lo que se trata este operativo. Cabe resaltar además que justamente del otro lado de la calle se encuentra también una entidad bancaria muy conocida, y se pueden ver también camionetas de antinarcóticos, antimotines y miembros de la Policía Nacional. Además, del lado norte de este lugar se pueden ver militares escabullidos entre los arbustos, y todo este establecimiento comercial, esta tienda, está rodeada por completo por un alto grupo de militares. Reiteramos que hasta el momento se desconoce por qué se encuentran todos estos militares en esta zona, pero sí el ambiente se torna de manera tensa. Nosotros vamos a seguir caminando. Aquí toda la acera de la avenida Churchill se encuentra apostada de miembros de la Policía Nacional. Nos estamos moviendo hasta el punto céntrico de aquí de la avenida Churchill, y como ustedes pueden observar, continúan llegando miembros de la Policía Nacional. Allá al final justamente se puede ver un camión, no sabemos de qué se trata, reiteramos, no sabemos qué se busca. Se pueden ver miembros de la Policía Nacional, unos que se están poniendo los guantes. Cabe resaltar además que todos los miembros de la Policía Nacional que se encuentran en este lugar están con sus mascarillas. Allá al final, en la avenida 27 de febrero, se puede ver también un antimotín, una camioneta. Se pueden ver militares apostados también ahí al lugar. Todos con las indumentarias necesarias de guantes y además de mascarillas. Se pueden ver miembros además de la DGCET. Aquí en la avenida Churchill, antes de cruzar, se pueden ver también otra camioneta de antimotines. Se puede ver apostado un grupo de militares. Miren, esto es increíble, no sabemos de qué se trata, pero llama muchísimo la atención que hasta el parqueo de este establecimiento comercial se pueden ver paseando, tanto caminando como motorizados, miembros de la Policía Nacional. Nosotros, como reiteré al inicio, estuve hablando con el
encargado, con el comandante encargado, y dice que de esto que está sucediendo aquí se encuentra totalmente reservado. Esto entendemos que puede traer algún problema a él. Nosotros podemos ver allá al final, justamente en el parqueo de los motores, también hay miembros de la Policía Nacional en esa esquina. Y además reiteramos que hemos visto ya en reiteradas ocasiones miembros de la Policía Nacional entrar y salir. Al parecer buscan algo o están a la espera de algo. Así es que se torna todo este ambiente en la avenida Churchill con la 27 de febrero. Además, vimos en un momento que detuvieron a una persona que se dedica a la venta de auriculares y además de cargadores, y fue revisado. No sabemos si se trata justamente de todo este operativo o fue porque llamó mucho la atención de miembros de la policía. Estuvimos hablando también fuera de cámaras con algunas personas que no quisieron salir en cámara y ellos decían que eso no es normal, que acostumbran a pasar por todos los días por aquí, por esta avenida, y que nunca en la vida habían visto tantos militares apostados en esta zona. Además, ya aparte de todo este ambiente que se torna aquí en la avenida Churchill, cabe resaltar que continúan aumentando los casos de coronavirus en el país. Ya son 12.314 personas contagiadas de este terrible virus, de esta terrible pandemia, y un total de 428 ya personas que lamentablemente han fallecido. Ayer el presidente de la República, Danilo Medina, se dirigió al país justamente a las 8 de la noche de este domingo. Se dirigió por cuarta ocasión a la nación para presentar las nuevas medidas que se van a implementar a propósito del COVID-19. Y es que una de las medidas que se tomaron fue que el toque de queda cambia. Antes iniciaba a las 5 de la tarde, ahora iniciará a las 7 de la noche y culminará a las 5 de la mañana del día siguiente. Bueno, Lady, este es todo bueno, justamente en este momento acaba de llegar otra camioneta, miembro de la Policía Nacional. Este ambiente se encuentra totalmente tenso, así es que con estas imágenes nosotros regresamos al estudio. Agradecerte, Viviana, por este reporte y por supuesto esperando saber cuál es el motivo principal por el cual se encuentran las principales autoridades en nuestro país apostadas tanto en la avenida 27 de febrero con Churchill. Muchísimas gracias por este reporte. Y pasando a otra información, ahora hablando del candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, realizó varios recorridos durante este fin de semana, en los cuales continuó su labor solidaria en beneficio de sectores más vulnerables a la pandemia. Hemos entregado 45.000 mascarillas. La política solidaria es lo que el pueblo dominicano está esperando. Es un momento que pasamos por una pandemia que nos afecta a todos y entonces tenemos que ser solidarios con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y con todo el pueblo dominicano. Este sábado donó 45.000 mascarillas en las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez y Monte Plata para que sean distribuidas entre la población más vulnerable sin banderías políticas. Además, el candidato presidencial compró 200.000 mascarillas a la Asociación de Textileros Dominicanos para que éstas a su vez puedan emplear a los más de 300 obreros que tuvieron que suspender por la situación del COVID-19. Y por otro lado, el candidato a la presidencia, pero en esta ocasión por el Partido de la Revolución Dominicana, Luis Abinader, informó este domingo que en sus recorridos por todo el país está recibiendo frecuentes denuncias de comerciantes, de pequeños y medianos empresarios que están recibiendo alzas en sus tarifas eléctricas, pese a que en gran parte del país las actividades productivas están paralizadas o semi paralizadas.
Esas denuncias de todo el país, que de manera inexplicable, en un momento en que ha bajado el petróleo y por lo tanto debería bajar la factura petrolera, pues entonces lo que ha subido la factura eléctrica. Eso tiene que ser explicado por la distribuidora, tiene que ser explicado por la CDI, por el Ministerio también de Energía y Minas. Esperamos esa explicación porque eso está afectando el presupuesto de las familias dominicanas y de las pequeñas y medianas empresas que han tenido 2 meses cerrados y le mandan una factura mayor que si estuviera abierta. Entonces eso no se entiende. Hay que tener una explicación, que el gobierno dé una explicación en ese sentido. Abinader realizó estas declaraciones en un recorrido por diferentes municipios y distritos municipales de la región. Llevando mascarillas, guantes, pantallas de protección, material desinfectante e higiénico, así como alimentos y otros insumos entregados a iglesias católicas, evangélicos, centros médicos y asistenciales como ayuda para combatir el coronavirus. Y volvemos a conectar con nuestro compañero. No se hace solo, lo hacemos contigo. Somos AN7 y su gente. Da pena y vergüenza. Auxilio les pedimos a las autoridades. Si tienes una foto que se puede convertir en noticia. En otros lugares llega el agua. Si grabaste un video que crees que todos deban ver, hazlo llegar. Señores, por eso es que pasan la vaina. Los palos de luz se encuentran aforrados de alambres dulces, alambre de púa, entre otras cosas. ¿Cómo? A través del WhatsApp de AN7 y su gente, al 829-420-1245. Allá la 18, en el barrio Libertad, Sabana Perdida. Mi mamá es la mejor de todo el mundo. AN7, el noticiero de los dominicanos. Y volvemos a conectar con la doctora Victoria de la Cruz para que nos cuente más de esos temas de salud. Doctora. Sí, hay que hablar sobre esa salida, señores. No podemos pensar que porque hay un anuncio de que ya vamos a pasar a una etapa de poder salir, yo pienso que, miren, el cuidado es extremo. Y voy a hablarles de las personas mayores. Voy a comenzar con ellas porque son las más vulnerables. Las personas, recuerden, mayores pueden salir poquito a poco, pero con un cuidado extremo. Incluso yo me plantearía, ¿es conveniente salir o no salir? Pero la verdad es que hay que valorar en cada persona su estado de salud. O sea, no, aunque podamos tener la misma edad, ustedes saben que hay personas más complicadas que otras. Entonces, es importante saber el estado de salud. Es importante saber si ha estado en contacto con el virus, con personas con el virus, y si tiene enfermedades previas que pueden complicar su estado de salud al infectarse, ¿verdad? Entonces, estas personas es de vital importancia. Tenemos que saber si de verdad esta persona debe salir o no, o quiere salir o no, porque también está que muchos probablemente dicen, mira, yo prefiero no salir ya, porque me voy a complicar probablemente, soy diabético, soy hipertenso, soy obeso, y hay una serie de problemas que no debo salir, ¿verdad? Entonces ahí no es porque autorizaron a que podemos salir, no, usted tiene que plantearse la importancia en esa salida, pero usted también debe llevarse de las recomendaciones. Recuerde que después que se sale puede haber un repunte de contagios. Entonces, nosotros todo es paulatinamente. Entonces hay que hacerlo de manera individual, no en trulla, como decimos, no en molote, no en persona. No crean ustedes que podemos salir y hacer entonces fiesta en cuanto a juntarnos mucho, no, jamás. Al contrario, establecer incluso para adultos mayores hasta el horario, continuar con ese horario de que en las primeras horas, la primera hora,
van los adultos mayores, reservada para esas personas que probablemente son dependientes de otro, que pueden ir acompañados de un cuidador y sobre todo mayores de 70 años. Entonces esas horas hay que respetarlas para los adultos. También, si el adulto quiere hacer deporte, saber que siempre será esos paseos mucho más distante de las otras personas y, como hemos hablado, su distanciamiento, 2 metros mínimo, 1,5 metros, pero siempre lo más distante posible. No pueden salir a la calle personas que tengan síntomas, señores. Personas que estén en cuarentena porque están sospechosos, porque han estado en contacto con alguien, no deben salir a la calle, ¿ok? Esas personas no tienen que salir porque son personas que probablemente están positivos y no hay necesidad. O sea, una persona que esté en cuarentena porque está sospechoso, no piense que porque autorizaron puede salir. Es fundamental poner en práctica las medidas de higiene personal, especialmente el lavado de manos, recuerden, el uso de mascarilla, el uso de guantes, todo lo que usted considere que pueda protegerse en caso de salir, puede hacerlo o debe hacerlo mucho más marcado. Pero el estado de salud de cada persona es lo más importante para valorar si puede hacerlo o no. Entonces, no se dejen influenciar, no se dejen llevar, tienen que tener todas sus medidas de higiene extremas porque no, como le digo, es algo que va paulatinamente y que tenemos que ver si no hay repunte en esos contagios. Entonces vamos a tratar de lograrlo, pero siempre cuidándonos. Eso es así, doctor, y sobre todo hay que valorar qué es lo verdaderamente fundamental y que puede favorecer a lo que se trata de los adultos mayores, sobre todo en medio de esta pandemia. Muchísimas gracias por estas informaciones. Y pasando entonces a otra información, y es que el presidente de la Cámara de Comercio de San Cristóbal abogó para que sean abiertas algunas empresas de manera gradual por la situación económica que presentan. Mira, sí tenemos algunas empresas que tienen las condiciones para reabrir su puerta, cumpliendo con los protocolos sanitarios que establece el Ministerio de Salud Pública y la Comisión de Alto Nivel de la Presidencia, pero hay algunos establecimientos comerciales que deben de planificar y tratar de ordenar su negocio para cuando se haga la reapertura gradualmente de los establecimientos comerciales tengan y cumplan con el protocolo sanitario que establece el Ministerio de Salud Pública. ¿De cuáles instituciones estaríamos hablando de los que tienen ya aquí? Mira, instituciones más bien serán comercio. Tenemos comercio como el área de ferretería, el área de repuesto, el área de distribuidora de electrodomésticos, el área de venta de licores y un sinnúmero de establecimientos comerciales que todavía no han podido reabrir su puerta y están pasando por una situación muy difícil. Dionisio dijo que esperar que las medidas anunciadas por el gobierno sean de beneficios para todos. Y las brigadas del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, de la Procuraduría de Medio Ambiente, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional iniciaron un amplio operativo de recuperación de espacios públicos en torno a la ciudad modelo y ciudad de los Jardines, en la avenida Jacobo Magluta, demanda que estaba generando preocupación en los moradores de esos sectores por la invasión de terrenos. En el operativo se desarrabalizaron del entorno, se derribaron construcciones y paredes que ocupan gran parte de las calles y espacios de área verde de la zona, medida que fue valorada por los propietarios de viviendas que denunciaron en varias ocasiones lo que estaba ocurriendo en su entorno. Y la Junta Central Electoral, encabezada por su presidente, el magistrado Julio César Castaños Guzmán, inició el sábado en los medios de comunicación una campaña de motivación denominada Todos Somos Esenciales, dirigida a motivar la participación de la ciudadanía en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales que tendrán lugar el próximo 5 de julio de este 2020. La Junta Central Electoral plasmó en esta campaña como el trabajo invaluable y esencial
esencial del personal médico de supermercados, bomberos, técnicos de telecomunicaciones, de delivery, entre otros, no se detuvo por el bienestar de todo el pueblo dominicano. Les contaremos a nuestros hijos y nietos que enfrentamos una pandemia que nos obligó a mantenernos en casa. Nos cohibió incluso de abrazar a nuestros seres queridos. Pero también contaremos que hubo una isla que se unió. Sobre todo porque a pesar del alto riesgo del contagio, hubo personas que nunca dejaron de hacer su trabajo. Fueron nuestros héroes aún en los tiempos más oscuros. Los cuales no tan solo fueron esenciales, sino vitales. Nos dieron esperanza, una oportunidad de seguir adelante. Fueron los primeros en la línea de batalla contra el coronavirus. Por su valentía. Gracias por sus heroicos sacrificios. Gracias por darlo todo. Gracias por nunca rendirse. Gracias por tu esfuerzo. Del sector externo con Gonzalo. Jeffrey, muy buenos días y agradecerte por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por la invitación y por permitirme participar en su programa. La gracia es toda nuestra. Jeffrey, queremos saber de qué trata este sector, sobre todo. Cuéntanos un poco de ello. Bueno, el sector externo básicamente lo que trata es de agrupar a personas, a políticas, que sean afines con la propuesta de la candidatura presidencial, en este caso de Gonzalo Castillo. Tenemos entendido que este fin de semana estuvieron realizando algunas actividades. Cuéntanos sobre eso. Sí, este fin de semana estuvimos realizando varias juramentaciones. Ya hemos hecho muchas en la semana, pero en este fin de semana juramentamos el Movimiento de Integración y Desarrollo Agropecuario, Midagro. También juramentamos al Movimiento de Triunfo Unitario TU, al Movimiento de Estudiantes Universitarios, Balagueristas con Gonzalo y el movimiento Juprole. Este movimiento antes era Juprole con Leonel y ahora pasó a apoyar a la candidatura de Gonzalo Castillo. Cuéntanos entonces de ese apoyo que han estado realizando en medio de esta pandemia. Mira, realmente quiero felicitar a los jóvenes y también a los empresarios de esta provincia de Santiago, ya que han tenido un papel preponderante ante la pandemia. Nosotros como sector externo de Gonzalo Castillo hemos estado en contacto con muchas de las personalidades aquí en Santiago y los aportes han sido significativos. Desde que inició la pandemia hemos hecho operativos de raciones alimenticias, operativos de insumos médicos y la integración de la juventud a este proyecto de Gonzalo Castillo es cada día más importante. Y todos los días recibimos llamadas de personas que quieren adicionarse a este proyecto. Por ejemplo, esta semana vamos a tener alrededor de 7 u 8 juramentaciones más que luego se las estaremos informando. Jeffrey, entonces, ¿cómo una persona que quiera ser voluntaria puede unirse a su equipo? No, sencillo, o sea, en la página del sector externo están todos los contactos de los enlaces provinciales y regionales para que puedan comunicarse con nosotros, también a través de las redes y de una forma sencilla pueden integrarse a este sector externo de Gonzalo Castillo, que es un sector externo que tiene como visión realmente integrar todo aquel que quiera trabajar por la candidatura y por el futuro de la República Dominicana, que lo garantiza Gonzalo Castillo y el PLD, están bienvenidos en este proyecto.
¿Y alrededor de cuántos miembros está compuesto entonces este sector externo? Mira, este sector externo fue determinante para las diferentes contiendas que se han llevado tanto en las primarias como en las municipales y ahora para la presidencial. Los aportes del sector externo son... El sector externo es quien le garantiza a Gonzalo Castillo la presidencia de la República Dominicana el día 5 de julio. Ahora mismo nuestra matrícula ronda cerca del 1.000.000 de personas inscritas a nivel nacional. ¿Y cuáles medidas se estarán estableciendo en los próximos días que podrá ver las personas del sector externo con Gonzalo? Las medidas que estamos haciendo actualmente son las de apoyo. Nosotros estamos emulando la forma de hacer campaña de nuestros candidatos, que es una campaña de apoyar sin miramientos políticos. Estamos haciendo operativos de, como les dije anteriormente, de raciones alimenticias, y los estamos haciendo a través de iglesias, a través de juntas de vecinos, sin importar a qué partido pertenezcan. También estaremos haciendo operativos más operativos de entrega de insumos médicos como mascarillas, manitas limpias, ese tipo de cosas, y de igual manera integrando más movimientos a este poderoso sector externo e integrando más empresarios que cada día quieren sumarse a este proyecto presidencial. ¿Y en cuáles zonas puntualmente están dando mayor asistencia? Actualmente estamos dando mayor asistencia en el municipio de Santiago, pero también hemos hecho aportes significativos en el municipio de La Vega, también en este caso en San José de las Matas, que es un municipio de Santiago. También hemos hecho aportes en Navarrete y en la línea noroeste. Perfecto, Jeffrey, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes, pasen buen día. Igualmente. Y pasando a otra información, y es que la Fiscalía de Santo Domingo Oeste realizó varios operativos donde desmantelaron laboratorios clandestinos. Nosotros desde la Fiscalía de Santo Domingo Oeste vamos a seguir firme haciendo todos los allanamientos que sean necesarios, todas las investigaciones que sean necesarias y todos los arrestos necesarios para someter y llevar a los culpables a la justicia y lograr condenas ejemplares. Soltamos también a la población que se abstenga de consumir este tipo de bebidas que hacen mucho daño, y también le pedimos que nos ayuden a eliminar todos los centros de fabricación casera del clerén, tapa floja o cualquier otro tipo de bebida, de las cuales lamentablemente han estado matando muchas personas en nuestra comunidad. El consumo de estas bebidas adulteradas ha causado la muerte de 177 personas en pocas semanas y la intoxicación de otras 100, según cifras oficiales. De esta manera, este equipo se despide de AN7 Amanecer. Ha sido un placer poder informarles en esta mañana. Usted continúe con la programación de Antena 7.